docentes de nuestro Departamento de Comercio Internacional y Mercadeo. Para esta oportunidad contamos con el profesor James Paul Linero Bocanegra, quien básicamente pues, va a dictar un tema relacionado con el conocimiento y lo que tiene que ver con el comercio internacional. El profesor James es profesional en comercio internacional, es especialista en formulación y evaluación de proyectos y tiene una maestría en relaciones internacionales de la Universidad del Norte de Barranquilla. Tiene experiencia de 21 años en la academia, en cargos en docencia universitaria, coordinación, dirección, investigación y gestión de programas académicos, tanto en programas de pregrado como en programas de posgrado. Cuenta con experiencia laboral de más de 6 años en cargos de dirección y coordinación en el sector de comercio exterior, marítimo, portuario y aduanero en el país. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Mercadeo en la Universidad San de la sede de Bogotá, liderando procesos de currículo y acompañando procesos de acreditación y creación de un nuevo programa de maestría en marketing. Como profesor investigador ha desarrollado proyectos y publicaciones de estrategias de marketing internacional, e-commerce, retail y marketing territorial. Se ha desempeñado pues como catedrático en programas de pregrado y posgrado de diferentes universidades como la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad de La Salle, la Universidad Gran Colombia y la Universidad Libre, en temas relacionados con relaciones internacionales, integración económica, geopolítica, marketing internacional e investigación de mercados internacionales, logística y distribución internacional, negocios internacionales, resolución de conflictos, negociación intercultural, comercio internacional, comercio exterior, legislación aduanera colombiana, administración y operaciones portuarias y modelos empresariales, entre otras. Entonces, contamos con el profesor James. Puede comenzar, profesor James. Gracias. Muchas gracias, profesor Diego, y muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando, los que nos están acompañando en este ciclo de conferencias. Bienvenidos una vez más. Y bueno, vamos a iniciar. Espero pues me confirmen si están cualquier cosa, pues nos escriban si están teniendo mal audio o no están visualizando la presentación, en fin. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar. Este es el contenido de lo que planteamos para trabajar esta tarde. Es un contenido pues, bastante, es mucha información. Creo que todos los que están escuchándonos saben muy bien la importancia y la complejidad, lo vasto del conocimiento en el tema de la disciplina del comercio internacional. Y pues se plantean estos 4 puntos a grosso modo. En un primer aspecto, recordar, retomar los conceptos. Pienso yo que pues casi siempre en muchas de mis charlas me gusta trabajar un poco la parte de conceptualización teórica, dado que estamos pues en la medida en que estamos bombardeados por tanta información, muchas veces desviamos el verdadero enfoque y de los objetos de estudio de lo que tiene que ver el comercio internacional, principalmente, ¿no? Luego hablaremos un poco de la evolución de la integración económica, evidentemente para el caso colombiano y lo que nosotros en este momento estamos. También hay algunos aspectos que quiero comenzar y comentar con ustedes para dar claridad, porque nos vemos muchas veces enfrentados a una gran cantidad de información que puede desorientar también el enfoque que queremos más cuando hablamos de investigación de mercados internacionales. Luego, lo que para Colombia pues, en este momento representa tanto amenazas como oportunidades la situación de la pandemia del COVID, revisar algunos datos que nos permitan de pronto vislumbrar hacia dónde y cómo debemos trabajar, y finalmente lo que ha propuesto en este momento el gobierno nacional en materia de políticas comerciales y acciones de alguna forma de corto plazo, ¿no?, para poder dar respuesta a la problemática que en este momento estamos trabajando y que estamos enfrentando. Entonces, bien, me permiten entonces comenzar un poco con
este concepto que cualquiera diría que es trillado, ¿no? En términos coloquiales, porque lo hemos repetido mucho, pero muchas veces eh, no lo comprendemos y eso es muy identificable normalmente en las aulas de clase cuando hacemos la pregunta de qué es globalización. La mayoría de las personas o la mayoría de los estudiantes y conocedores del tema normalmente asocian temas digitales, la tecnología de la información y la comunicación, los procesos de interculturalidad y demás. Sin embargo, está olvidando ciertos aspectos de fondo que la globalización involucra. En primera instancia, aquí tenemos una definición muy concreta, yo creo que de todas las que he leído, creo que es una de las que son más sencillas, fáciles, pero a la vez involucran todos los conceptos de fondo para la comprensión de la globalización. En primera instancia, recordar que la globalización es un fenómeno económico, ¿listo? Es un fenómeno económico, no corresponde a un modelo económico, sería mal llamado modelo económico, decir globalización. La globalización parte de un modelo económico, sí, dentro de la estructura o dentro de el constructo teórico del neoliberalismo económico, así llamado, ¿no? Se entiende como el modelo de apertura económica que Colombia, pues indudablemente, creo que para conocimiento de muchos de ustedes, claro está, inició desde 1991, cuando cambiamos, actualizamos nuestra constitución política de Colombia. Cuando Colombia de alguna forma comienza a abrirse económicamente hacia nuevos mercados internacionales, a comenzar a combatir realmente ese combate ideológico entre el tema del proteccionismo versus libre cambio. Y el modelo económico de apertura económica permitió avanzar hacia ese fenómeno o proceso llamado globalización, que sin embargo hoy por hoy conocemos y entendemos que la globalización ya no solamente es una causa, sino se vuelve también una consecuencia de, casi que se volvió en torno, parte de un todo. Ese es el punto de partida para entender lo que es la globalización. Primero, que estamos entendiendo que es un fenómeno económico que se deriva del modelo económico de apertura económica, ¿sí? Del modelo neoliberal de apertura económica. Esto es parte y eso es lo que constituye el sistema económico del cual países como el nuestro desarrollan. Ahora, claro está, con todas las discusiones que hay alrededor, que nos dicen efectivamente pues, que la globalización, primero, no es completa, y ahí está Noam Chomsky, o Jack Gellinas, o Joseph Stiglitz, ¿verdad? Atacando, y evidentemente, y otros muchos más internacionalistas y globalistas que atacan y siguen planteando, evidentemente, en virtud de fuertes evidencias, las desventajas que trae la globalización. Entonces la globalización nos acompaña, sí, nos trae una gran cantidad de cosas que son muy visibles, pero que indudablemente también, como lo diría Jack Gellinas, es un tema de predación, ¿sí? La depredación precisamente de las sociedades, del medio ambiente, de las personas, inclusive en gran medida, a causa de nuevos, de la implementación de sistemas económicos que pueden entonces entrar a aplicarse dentro de países como el nuestro, más siendo una economía que sin embargo sigue siendo subdesarrollado. Claro que esa sería otra situación también de complejidad, porque no sabemos si somos subdesarrollados. Algunos expertos también nos dicen, no, esta es nuestra economía, somos una economía emergente, eso es también una mentira, no corresponde. Colombia, ya lo vamos a explicar un poco por qué también más adelante. Entonces, estamos llenos y bombardeados, como les digo, de conceptos y de cosas que nos están desorientando en función del enfoque claro de lo que representa la globalización. Ahora lo que dice Chad Hills nos dice que la globalización es un cambio hacia una economía global. Entonces, primero, estamos entendiendo el tema de economía global. La economía dejó de ser economía simple, ¿verdad? Una economía tácita, sin más, sin apellidos. Luego comenzamos a hablar de economía internacional y ahora estamos hablando ya de una economía global de acuerdo a los teóricos. Y esa economía global implica dos cosas importantes, dice aquí este señor, más integrada y más interdependiente. De un lado, la parte de más integrada involucra la integración precisamente de los mercados y de la producción, que ya vamos a avanzar también en eso. Y en ese tema de avance hacia un mercado más integrado, entonces tenemos que entender el contexto
de integración económica que se dan en el mundo. Que por cierto, y lo veremos más adelante con estadísticas, evidentemente también simulan o demuestran la necesidad de los países, y como el nuestro principalmente, de avanzar hacia procesos de integración cada vez más complejos, más acelerados, más rápidos, que nos permitan poder tener un colchón de mayor proceso de integración. Y eso sigue siendo, claro está, sigue siendo muy defendido por la gran cantidad de ventajas que se tienen, aunque no son completos. Ese es el problema de nuestros sistemas económicos. Lo otro de lo interdependiente, indudablemente, es un concepto que viene mucho desde las teorías de relaciones internacionales. Los estados se hablan de una interdependencia, ¿verdad? Y muchos autores ya como Robert Eugene y Joseph Nye, de pronto que ustedes lo recuerden, hablan ya de esta interdependencia como la forma en la cual ya vamos a encontrar que, o vamos a entender que Colombia, así como cualquiera de la mayoría de los estados, no actúa solo en virtud desde la perspectiva del Estado, sino que actúa junto con la compañía de otros actores internacionales, entre ellos las organizaciones intergubernamentales, que son fundamentales, ¿verdad? Colombia hace parte de la Organización de Estados Americanos, Colombia está también en este momento, pues, ustedes saben que hace pocos meses ya se firma la adhesión a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y todo lo que eso implica para nosotros como colombianos. Hacemos también parte de otras organizaciones al amparo de las Naciones Unidas, el mismo Fondo Monetario Internacional o el mismo Banco Mundial, o ya en aspectos mucho más específicos, como bien ustedes lo conocen, ya sea con la Organización Mundial del Comercio, perdón, sí, y de la Organización Marítima Internacional, por ejemplo, entre otras tantas. Colombia evidentemente está dentro de muchos escenarios de interdependencia y eso hace que evidentemente se vuelva casi que complejo a veces entender la manera como las acciones de los estados como el nuestro están más orientados a defender o a cuidar o a preservar el cumplimiento de los principios internacionales establecidos por estas organizaciones y no tanto por las verdaderas necesidades internas que tenemos. Y ahí está toda la discusión política, pues de igual manera, aunque no es el caso, pero sí sabemos que hay una afectación ahí. Entonces, estamos entendiendo que la globalización se está dando en un contexto también político, que no solamente es un tema digital, cultural, tecnológico, sino que también está involucrando a los estados a otras organizaciones internacionales y falta un actor importantísimo que no podemos olvidar, y especialmente para nosotros, tanto para los de comercio internacional como para los de negocios internacionales, y se tratan de las compañías multinacionales, que sin lugar a dudas trabajan fuertemente en estos temas y presionan enormemente a muchos de los estados para la toma de decisiones económicas. Uno se preguntará, pero ¿qué está sucediendo muchas veces con los estados permitiendo inclusive la creación de grandes monopolios económicos al interior de los estados? ¿Por qué no hay una defensa del libre comercio como sucede en otros países? Países como el nuestro, los latinoamericanos, estamos precisamente, yo creo que bajo ese escenario que también se vuelve virus, que no permite evidentemente un crecimiento más acelerado y pronunciado de la economía colombiana para el caso nuestro, ¿no? ¿Debido a qué? En gran medida al surgimiento de grandes monopolios económicos en el país y que no hay un respeto por el libre mercado. Los grandes monopolios muchas veces no permiten que las pequeñas empresas puedan seguir surgiendo. Aquí, y para terminar esta parte de la conceptualización de la globalización, vemos acá tanto la globalización de los mercados como la globalización de la producción, y solamente recordar que estamos haciendo referencia en uno, en la globalización de los mercados, a los procesos tanto de integración económica que desde el punto de vista macroeconómico se da entre los estados. Y ya miraremos para recordar cosas importantes porque no las podemos obviar. ¿Cuántos acuerdos comerciales tiene Colombia en este momento? ¿Cuántos de esos acuerdos son tratados de libre comercio o cuántos son acuerdos de alcance parcial o acuerdos regionales? ¿Será que estamos confundiendo estos conceptos también? Es por eso que me gusta mucho trabajar inicialmente con estos temas.
Y luego estamos con la globalización de la producción para aquellos que les fascina y les interesa mucho el tema de la logística, la distribución internacional de las mercancías, la manera como nosotros importamos, exportamos, el comercio exterior, es decir, la base fundamental del comercio exterior. Y eso es donde nosotros entramos, ¿verdad? Entramos en muchas cosas. Entonces aquí, de otro lado, está el concepto del comercio internacional. El comercio internacional como tal también está siendo confundido, pero ya vamos a mirar esas diferencias con lo que es comercio exterior y con negocios internacionales. Hay que dejar claro cuáles son y hasta dónde llega el uno y dónde comienza el otro, qué involucra uno, qué involucra al otro. Para entender ese concepto de globalización, de comercio internacional, en primera instancia, creo que estos 4 aspectos fundamentales presentados aquí resumen de manera clara a qué y cómo definimos al comercio internacional. Primero, entender que el comercio internacional es la verdadera disciplina científica, ¿ok? Dentro de las ciencias económicas, el comercio internacional aparece como una disciplina científica, ¿ok? Al igual que la administración de empresas, por ejemplo, ¿sí? Estos, evidentemente, esos constructos teóricos, modelos, herramientas y demás, que dan ese proceso epistemológico de las teorías y otras cosas más que se plantean desde el comercio internacional, por ejemplo, para este caso, es importante entender eso, que el comercio internacional como tal se define como una disciplina científica. Ahora, ¿qué hace esa disciplina científica? ¿Cuál es su verdadero objeto de estudio? En concreto, entre otros más, perdón, entre otros más, está el tema de intercambio de productos, a lo que ya las leyes colombianas establecen que un producto puede ser un bien o un servicio. Anteriormente, pues, cuando muchos que estudiamos con otros textos anteriores, de otros años, nos decían todavía que había bienes y servicios y los productos y servicios o los bienes eran parte de los productos. En fin, ya hoy por hoy, pues las leyes colombianas ya nos definen entonces a partir de del proceso de la ley del consumidor para la protección del consumidor, hablan precisamente de que los bienes son bienes o servicios y los bienes y servicios son productos. Eso es importante también para el esquema de los que están estudiando o están interesados también en temas de marketing internacional, especialmente a la hora de hablar de unificar conceptos. Lo tercero está en el tema de los estados. Indudablemente este intercambio de productos se da entre estados. El comercio internacional analiza cómo los estados hacen esos intercambios y entendiendo al estado como un todo, ¿no? Involucrado con su población, con sus procesos geopolíticos o territoriales y sus procesos también económicos. Y por último, el derecho económico internacional. Indudablemente los procesos de derecho económico internacional que describen claramente, entonces por eso podemos hablar de procesos de obstáculos técnicos al comercio internacional, al comercio desde la Organización Mundial del Comercio o de los protocolos para el atraque de un barco en un puerto colombiano o los protocolos de arribo de una aeronave en un aeropuerto internacional de carga en Colombia. Todos estos aspectos son fundamentales porque estamos claros que estamos en un contexto totalmente legal, ¿sí? Y que no de la noche a la mañana, por eso un presidente, un Estado, y si somos miembros de estas organizaciones, respectivamente, no vamos a pretender cambiar las cosas simplemente porque sí. Indudablemente aquí es donde tenemos que tener en cuenta esos aspectos, esos elementos. Muy bien. Y ahora sí, esa diferencia. Bueno, pero entonces, ¿qué diferencia existe entre lo que es comercio internacional, comercio exterior y negocios internacionales? Muchas veces las comparamos y creemos que somos lo mismo. No, están relacionadas. Claro está, yo creo que en todo sentido tenemos que estar en un lado y otro definitivamente. El comercio internacional, entonces ya lo definimos. El comercio internacional es el constructo teórico. El comercio internacional es la disciplina científica. Y dentro de uno de los aspectos de estudio del comercio internacional, y recordemos cuando comenzamos desde las teorías mercantilistas del comercio internacional, comenzó a hablarse de la teoría, esa teoría de la llamada balanza comercial. Los países deberán exportar más de lo que importan. Si ustedes se acuerdan de esas teorías, se vuelven importantísimas, ¿verdad? Esa teoría de la balanza comercial, trabajada y planteada precisamente por un autor mercantilista de la época, era Thomas More, y que posteriormente se vio en la aplicación principalmente durante el reinado del rey Sol francés,
así como quería denominarse, el rey sol francés Luis XIV, junto con su primer ministro de Economía, muy importante, el señor, se me fue el nombre ahorita, pero bien, si lo recuerdo ahora, John Colbert, perdón, Juan Bautista Colbert. Entonces comenzamos a hablar un poco de este tema de comercio exterior y entendemos evidentemente la relación entre las exportaciones y las importaciones, es decir, lo que le vendemos a otros estados y lo que le compramos de otros estados. Recordemos el interés que había sobre el tema de comercio exterior, que de un país debería obtener mucho más lucro, oro y metales preciosos para la época de las exportaciones. Una cosa interesante, si nosotros traspolamos toda esta información teórica al sol de hoy, eh, economías como Japón, la japonesa, por ejemplo, o ¿cómo se llama? Singapur, o la misma sur de Corea, ¿no están realmente planteando economías neomercantilistas, como le llaman algunos autores? Claro que sí. Están decidiendo exportar más de lo que importan, consumir solo lo que produce el país y importar lo mínimo que se requiera. Esas son situaciones y políticas estratégicas ¿para qué? Para poder tener mayores ganancias relativas en el comercio internacional. Situación que no pasa con países como el nuestro, donde las exportaciones evidentemente siguen estando por debajo de las importaciones. Compramos más de lo que vendemos. Y esa es una de las problemáticas en las cuales los estados pues, no han entendido. Y solamente los países más desarrollados o algunos asiáticos ya entendieron hace mucho tiempo y por eso nos llevan años de ventaja al respecto. Lo tercero, entonces, el comercio exterior se describe como los procedimientos y procesos, o más bien procesos de importación y exportación de mercancías y todo lo que eso implica, aspectos regulatorios, legislativos, operativos de logística y de distribución física internacional. A eso nos referimos al comercio exterior y por eso hablamos de la balanza comercial como uno de los principales indicadores de ingreso que tengan los países a la hora, por ejemplo, de suscribir algún tipo de préstamos para los mercados, con algún tipo de organismo financiero internacional. Esa es una situación diferente. Es decir, ahora, el comercio exterior frente al comercio internacional, ¿dónde se encontraría? Claro, sería una de las partes. Tendríamos que meter también todo el tema de inversión extranjera, ¿verdad? Los procesos de intercambio, en fin, había otro tipo de constructos que harían parte de las teorías. El comercio internacional son operaciones, procedimientos de impuestos. Ahora con los negocios internacionales se pueden entender de las dos maneras. Primero, como lo define precisamente los diccionarios de economía, nos dicen que estamos hablando de negocios internacionales como transacciones, un conjunto de transacciones comerciales internacionales entre empresas o estados. Importante eso, es decir, entre empresas o estados. O negocios internacionales como tal son aquellos derivados de las mismas relaciones comerciales entre las empresas o compañías multinacionales. Eso es lo que normalmente definimos como negocios internacionales y es allí, en este tema, el tercer tema, que hablamos de la estrategia internacional. Y hablamos de una estrategia internacional, de una estrategia global, de una estrategia multinacional o transnacional, como diría Charles Hill, o hablamos de una forma de entender negocios un poco más inteligentes, estrategias y la manera como nosotros abordamos utilizar de pronto estrategias de entrada o penetración a nuevos mercados internacionales. Es decir, que ya estamos viendo la parte de gerencia, de administración, de gestión, de management relacionada directamente con temas de comercio internacional. Y eso es negocios internacionales. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un conjunto de transacciones comerciales orientadas precisamente a crear derivadas de las relaciones entre compañías o estados a lo largo y ancho del mundo. Luego, bueno, en este segundo tema, que ya viene con el tema de evolución de la integración económica, tenemos otro punto importante y es que estamos hablando de los tratados de libre comercio. Colombia normalmente dice, hay muchos acuerdos comerciales, pero ¿realmente Colombia con quién tiene tratado de libre comercio? Casi siempre yo pregunto, bien, en las aulas de clase a veces estamos también muy confundidos. Me parece importante que lo tengamos claro para entender hacia dónde debemos evolucionar, ¿no?
y es en cuanto a qué es un tratado de libre comercio y dónde es el tratado de libre comercio. Es decir, Colombia realmente cuántos tratados de libre comercio tiene. Hay algunos errores, y bueno, esto es más un paréntesis que hago, que usted puede identificar inclusive que aparecen todos los acuerdos comerciales y nos dicen, es que con Cuba tenemos TLC porque en la página web www.tlc.gov.co nos va a aparecer esa pequeña, la bandera de Cuba y nos dice, entonces uno cree, y pues mucho les ha pasado, algunos de mis estudiantes me han dicho, profesor, pero aquí parece como si fuera TLC. Vámonos a la realidad, vámonos de pronto a la biblioteca de tratados de la Cancillería, consultemos claramente y confirmemos. Efectivamente nos damos cuenta de que eso no es así. Entonces estamos haciendo una mala interpretación también de los temas de tratados de libre comercio. En este momento los TLCs firmados vigentes para Colombia son los que ustedes aprecian aquí en esta diapositiva. Canadá, Estados Unidos, México, con el Triángulo Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, Costa Rica, Chile, la Asociación Europea de Libre Comercio, también conocida por sus siglas en inglés como el EFTA, European Free Trade Agreement. Ustedes recordarán cuáles son los miembros del EFTA, que son Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia. Solamente con Suiza y con Liechtenstein en este momento estamos trabajando con principalmente comercio, lo que tiene que ver mucho con medicamentos, principalmente sangre humana y sangre animal, plasma sanguíneo principalmente, y oro y metales preciosos. Son dos mercados interesantes en el cual, pues indudablemente con Europa tenemos. Lo que es Noruega y con Islandia, ellos todavía, digamos que han detenido un poco el proceso ya de una apertura y completa. Sin embargo, sí tenemos algún tipo de relaciones menores, especialmente en algún tipo de frutas o café que exportamos a esos países. Luego están los acuerdos de complementación económica. Importante que ustedes se dan cuenta que Chile aparece dos veces. Tenemos un TLC con Chile firmado y también tenemos un acuerdo de complementación económica derivado de otros procesos anteriores con Chile. Entonces, este acuerdo todavía sigue vigente y en ambas situaciones, pues lo más conveniente para cada empresario será eso. Recordemos también que el acuerdo de TLC firmado con Chile en sus momentos, eso fue una búsqueda de ventajas con respecto al mercado, y eso es otra de las cosas que vamos a analizar ahorita, con respecto al mercado, a los mercados asiáticos, porque Chile se vuelve el segundo país que después de Finlandia logra concretar un tratado de libre comercio. Y ya vamos a hablar del nuevo TLC, que el macro TLC, que ya todo el mundo está hablando, porque eso fue ahora para este mes de noviembre, que comenzó a concretarse en el Pacífico por 15 naciones. En fin, eso ahí está la gente a la expectativa por una gran cantidad de cosas. Yo me pregunto, ¿por qué Colombia no está ahí? ¿Por qué Colombia no está ahí? Está México, está, en fin, algo falta, algo pasa con Colombia, que se queda, no sé por qué siempre se queda de últimas en estos procesos tan importantes. Y bien, está Mercosur, ustedes lo conocen, con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia y Venezuela, que evidentemente ingresaron desde 2006. Acuerdos de alcance parcial. Estos acuerdos de alcance parcial son acuerdos también de preferencias arancelarias, un poco de menor grado de lo que conocemos como los acuerdos de complementación económica, donde normalmente se están hablando alrededor de unos 300 a unos 500, 600 productos que se puedan entrar a comercializar, y normalmente se habla de el llamado intercambio compensado. Es decir, que así como por cuotas de importación, por ejemplo, o contingentes de importación también llamados, por política comercial, nos dicen, tú puedes exportar tanta cantidad de mercancías y yo exporto el mismo valor en las mercancías que yo produzco. Aquí lo tenemos increíble, indudable, a pesar de nuestras discusiones y digamos en ese tema de enemistad que podemos tener con el tema de los conflictos del territorio marítimo de San Andrés, Providencia y todos los callos y todo lo demás que tenemos con Nicaragua en este momento. Venezuela sigue siendo, pues de igual forma, quedó ahí, está stand-by con toda la situación de los venezolanos por el presidente Maduro. Bueno, esperemos a ver también que es importante y ojalá la situación en Venezuela realmente se vuelva a la normalidad, porque recuerden, señores, que hace hasta pocos años, 10 años, 15 años atrás, Venezuela representaba a nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos. Venezuela ocupaba casi el 38% del total de las exportaciones de Colombia. Así que, señores, Venezuela es importante y fue un golpe bajo, evidentemente, la situación de Venezuela para la economía colombiana.
Teníamos que diversificarnos. Comenzamos a hacer ese proceso. Las políticas exteriores pues, de los últimos gobiernos han sido orientadas a ese caso. Panamá, que sigue siendo un acuerdo de alcance parcial, algunos decían que ya teníamos TLC con Panamá. Recordemos pues toda la discusión que hubo. Con Panamá solo hemos alcanzado, es un acuerdo de alcance parcial, no es completo como un TLC, que son más del 95% del total del universo arancelario de sus productos, de su partida arancelaria posible de negociación. Y con la Comunidad del Caribe, otro importante, señores, especialmente en el tema de, yo creo que de las oportunidades comerciales que tenemos con el Caribe. Y hablamos del Atlántico, hablamos del Caribe porque estamos de espaldas al mar, estamos de espaldas al mar Caribe, que es la cuenca del Caribe, y al Océano Pacífico. La economía colombiana tiene que evolucionar en estos aspectos. Y de igual manera están los acuerdos regionales. Ya los acuerdos regionales son procesos de integración mucho más avanzados, que ya no hablan solamente de acuerdos de preferencias arancelarias o de libre comercio, como los TLC, sino que hablamos de uniones aduaneras o inclusive podemos alcanzar a los niveles de mercado común, como sucede con la Comunidad Andina de Naciones. Se supone que en la Comunidad Andina de Naciones ya estamos en un nivel de mercado común, sin embargo, se sigue considerando que porque estamos hablando de los aranceles externos comunes, solamente hablamos o alcanzamos un nivel de integración de unión aduanera. Pero no es completo, como les digo, no tenemos procesos completos. Estos niveles de integración todavía les falta mucho camino por recorrer y son muy pocos. Es triste también que son muy pocos los beneficios a nivel de importación por acuerdos comerciales, a nivel de acuerdos regionales como la Comunidad Andina, que tiene en este momento beneficio Colombia. Se benefician más los vecinos que nosotros mismos del comercio andino. Sin embargo, pues no podemos tampoco dejarlo de tener por la importancia comercial pues para muchas pequeñas empresas del país. La Alianza Pacífico, indudablemente, de las más famosas ahora en nuestros días, muy comentada, muy hablada, muy discutida, pero siento como